El contenido de este video se realiza con fines educativos, informativos y éticos. No me hago responsable del mal uso que puedan darle. Hello hackers y futuros hackers. Les quiero dar la bienvenida al primer curso de Ethical Hacking y Pentesting desarrollado por Spartan Cybersecurity. Y para ello estaremos resolviendo una gran parte de las máquinas de Hack the Bots. Si no sabes qué es Hack the Bots, simplemente debemos saber que es una plataforma educativa para aprender Ethical Hacking de manera práctica, por medio de comprometer servidores intencionalmente vulnerables. Y para empezar vamos a desarrollar máquinas que tengan una dificultad supremamente baja. De esta manera vamos a garantizar de que vamos a ir desarrollando máquinas acorde a personas que apenas están aprendiendo o quieren aprender acerca de todo este mundo. Sin embargo, solamente vamos a estar explicando la parte práctica. Quizás algunos conceptos tendrás que buscarlos en Google para mejorar y retroalimentar la información proporcionada por nosotros. Cabe resaltar que si estás interesado en aprender seguridad informática y hacking ético, te recomiendo visitar el contenido de mi canal. La máquina que vamos a estar desarrollando en esta ocasión se llama Jerry. Y esta máquina tiene la IP 10.10.10.95. Es una máquina que se clasifica como fácil y tiene como sistema operativo Windows. Teniendo en cuenta eso, vamos a dirigirnos a nuestro Kali Linux que se encuentra en un VMware. Para ello escribimos OpenVPN seguido de labhertz.vpn. Esto lo que va a hacer es conectarnos a la red de Hack the Bots y poder interactuar con los diferentes retos o servidores que estén alojados en Hack the Bots. Si se dan cuenta, en el mensaje final me indica que la secuencia de inicialización ha sido completada. Esto quiere decir de que ahora mismo me encuentro en la red de Hack the Bots. Este archivo OVPN es generado dentro de la plataforma web de Hack the Bots. Así que para generarlo simplemente tenemos que darle clic aquí y desde esta sesión podemos descargar este archivo para conectarnos a la red de Hack the Bots. Cabe resaltar que nosotros estaremos resolviendo máquinas que están en estado retirado y esto significa que vamos a necesitar una cuenta de Hack the Bots Premium para poder interactuar con estas máquinas que son de paga, para poder interactuar con estas máquinas que no son gratuitas. Luego de estar dentro de la red de Hack the Bots, nosotros podríamos lanzar un ping hacia la máquina objetivo, que en este caso es la 10.10.10.95. Recordemos que esta es la IP de la máquina Jerry. Y aquí estamos apreciando el retorno exitoso y con esta información retornada por el comando previo podemos afirmar que tenemos alcance contra la máquina 10.10.10.95 y también podríamos afirmar de que muy probablemente esta máquina sea un equipo Windows y esto lo puedo afirmar gracias al TTL, el cual tiene como valor 127. Y si nosotros hacemos una pequeña búsqueda en Google acerca del TTL OS Identification, que es básicamente identificar un sistema operativo por medio del valor del TTL, podríamos encontrar varios artículos en donde nos explican que si el valor es cercano a 64 es un sistema operativo Linux y si es cercano a 128 es un sistema operativo Windows, y para nuestro caso el valor fue 127, así que podríamos afirmar de que muy probablemente el servidor con el que nos vamos a estar enfrentando es como sistema operativo Windows. Y ahora vamos a utilizar una herramienta fundamental para la fase de enumeración y esta herramienta se llama Nmap, la cual nos sirve para identificar puertos y servicios en un objetivo. En una auditoría de seguridad siempre es necesario hacer una buena enumeración, saber qué es lo que vas a encontrar. Vamos a imaginarnos el siguiente ejemplo hipotético, en donde nos solicitan que en vez de realizar un pentesting o un ethical hacking a una IP, nos indican que debemos entrar a una casa y esta casa tiene sus respectivas protecciones, como por ejemplo unas rejas, un techo, unas ventanas. Entonces nuestro objetivo como atacante es tratar de entrar a esa casa y lo mejor sería analizar en qué está construida la casa, qué material tienen las rejas, cómo se ven las ventanas, si el techo está muy alto. Esto que acabo de mencionar son acciones que hacen parte de la enumeración, de conocer lo que yo voy a revisar, para posteriormente yo poder identificar huecos de seguridad
o vulnerabilidades dentro de lo que estoy revisando y posteriormente aprovechar esas vulnerabilidades para comprometer el activo tecnológico que estoy revisando. Nmap tiene muchos parámetros y por sí solo tú podrías ejecutar nmap seguido de la IP o la URL que vas a revisar. En este caso sería nmap 10.10.10.95. Sin embargo, Nmap tiene un montón de parámetros y a medida que vamos agregando estos parámetros, Nmap te va a alimentar muchísimo más el resultado final. Y a medida que aumentemos estos parámetros, Nmap estará realizando ciertas operaciones para mostrarte más información o para realizar ciertas operaciones contra el activo tecnológico. En este caso estamos obteniendo un error que básicamente nos está indicando que está bloqueado los ping. Así que deberíamos intentar con el parámetro "-pn". Así que vamos a escribir nmap -p mayúscula, n minúscula, espacio y nuevamente el equipo 10.10.10.95. De esta manera estamos colocando un parámetro. Los parámetros casi siempre se escriben con el menos o con el guión, o en ciertas ocasiones hay herramientas que utilizan el doble guión. En este caso estamos obteniendo el resultado de Nmap en donde nos están indicando que el servicio HTTP se encuentra activo sobre el puerto 8080. Este puerto se encuentra activo. Si nosotros quisiéramos un resultado con mayor información, podríamos complementar el escaneo de Nmap con estos parámetros: "-s minúscula, b, "-s minúscula, "-v", para que me retorne las versiones específicas de los servicios. Y este parámetro es ideal para nosotros identificar las versiones del software que está corriendo en el activo tecnológico que estamos revisando. Y esto es de mucha utilidad porque después nosotros buscaremos esta versión en internet con el objetivo de analizar si existen vulnerabilidades para esa versión en específico. Otro parámetro de mucha utilidad es "-sc", el cual le va a dar el permiso a Nmap de que realice una serie de ejecuciones de scripts comunes sobre el activo tecnológico. Luego vamos a utilizar el parámetro "-minray", el cual va a incrementar significativamente la velocidad del escaneo. Miren que en este caso se tomó ciertos segundos. Voy a asignarle el valor de 5000 sobre el parámetro "minray" para que el escaneo sea bastante rápido. Y en este caso el escaneo ya ha finalizado. Vemos que la información es un poco más completa y en este caso estamos viendo el título HTTP, el favicon, cabeceras de HTTP, y esta información es gracias al parámetro "-sc. Y también el parámetro "-sb", hemos obtenido la versión exacta del software que está corriendo en este aplicativo web. Y digo que es un aplicativo web porque tiene el servicio HTTP y la versión específica es Apache Tomcat 7.0.88. Y ahora, como esto es un aplicativo web, lo que voy a hacer es coger esta URL, dirigirme al navegador y tratar de visualizar el contenido de esta URL. Esto es lo primero que uno debería realizar en una auditoría que esté relacionada con un aplicativo web. Y ahora voy a tomar la IP de Jerry, la voy a pegar en la URL y voy a indicarle que quiero acceder al puerto 8080, ya que este es el puerto que tiene activo en donde está corriendo el servicio HTTP. Y aquí hemos encontrado un aplicativo web que nos indica que efectivamente está trabajando con Apache Tomcat 7.0.88. Para las personas que nunca han escuchado acerca de Apache Tomcat, esto es una tecnología que nos permite a nosotros controlar un servidor web, y en este caso tiene la versión 7.0.88. y uno de los apartados más importantes que tiene Apache Tomcat es la posibilidad de subir contenido web. Eso quiere decir de que yo podría subir una web shell. Una web shell nos puede permitir a nosotros ejecutar código sobre el servidor que tiene el aplicativo web, y este proceso de subida de archivos en Apache Tomcat se hace por medio del Manager App. Dentro de la Manager App se nos va a requerir un usuario y una contraseña para la Apache Tomcat, ya que para hacer estas operaciones avanzadas es obvio que se requiere cierto nivel de privilegios para poder hacer estos cambios en el servidor web. Esto es lo que brinda Apache Tomcat, controlar el contenido web de tu servidor. Y nosotros como atacantes no sabemos cuál es el usuario o la contraseña. Vamos a darle cancelar. Sin embargo, muchas de las tecnologías que existen en la actualidad tienen un concepto de contraseña por defecto,
¿Qué es la contraseña por defecto? Básicamente son credenciales que están activas con el propósito de que tú realices tu primera autenticación sobre dicha tecnología. En este caso nos están indicando que el aplicativo ha retornado un error HTTP 401. Este código HTTP 401 indica que no estamos autorizados para consumir ese recurso que sería Manager HTML. Sin embargo, aquí estamos encontrándonos una vulnerabilidad de criticidad baja, la cual podríamos clasificar como una divulgación de información, ya que se nos están entregando las credenciales por defecto, que es Tomcat con la contraseña secret. Y esto sucede debido a que hay una configuración incorrecta a nivel de Apache Tomcat que está entregando esta información, ya que el deber ser es que el aplicativo me retorne un error personalizado en donde me indique muy poca información, como por ejemplo, usted no está autorizado para consumir este servicio, y no me muestre todo el resto de la información que se está visualizando en este momento. Así que simplemente vamos a tratar de autenticarnos nuevamente recargando la página, escribimos el usuario que encontramos ahorita y la contraseña que encontramos previamente, y con esto hemos logrado validar de que estas credenciales por defecto son válidas para el aplicativo Apache Tomcat. Y en este punto podríamos afirmar que hemos encontrado nuestra segunda vulnerabilidad, la cual es el uso de credenciales por defecto. Estas credenciales nosotros las podemos encontrar fácilmente por medio de búsquedas en Google, parecida a esta: Credential Default Apache Tomcat, en donde la palabra Apache Tomcat puede ser reemplazada por diferentes tecnologías a las que ustedes le quieran averiguar las credenciales por defecto. En este caso vamos a acceder a este GitHub y aquí estamos apreciando diferentes posibilidades que probablemente van a variar dependiendo de la versión de Apache Tomcat. Entonces tendríamos que probar una por una sobre el portal hasta encontrar una válida. Es importante mencionar que no siempre vamos a encontrar esta vulnerabilidad y pueda que nosotros tratemos con todas las credenciales por defecto y el aplicativo web no nos permita acceder, que han cambiado estas credenciales. Ya habiendo explicado eso, vamos a dirigirnos nuevamente al Apache Tomcat y vemos que estamos autenticados en el gestor de aplicaciones web de Tomcat. Y resulta que Tomcat utiliza algo llamado WAR. WAR es una extensión que nos permite desplegar aplicaciones y curiosamente herramientas como MSF Venom podemos utilizarlas para generar aplicaciones con formato WAR maliciosas que tengan el objetivo de entregarnos una shell inversa. Y para ello vamos a dirigirnos al siguiente enlace. Este enlace es una hoja que recopila todos los posibles comandos que tú puedes utilizar con la herramienta MSF Venom. Si te estás preguntando qué es esta herramienta, básicamente esto te permite a ti generar cargas útiles para ejecutarlas en sistemas que tengas la posibilidad de interactuar con esta carga útil. Es decir, nosotros ahora mismo estamos sobre un aplicativo web. Aunque es un Windows, nosotros estamos realizando ataques sobre un aplicativo web, ya que todavía no tenemos acceso a ese Windows. Así que voy a bajar un poco más y encontramos los Linux Payloads. Nosotros no nos estamos enfocando en Linux, así que voy a bajar, vemos los Mac Payloads. Tampoco aplican. Sin embargo, ahora sí hemos llegado al apartado de payloads basados en la web. Y recordemos que las tecnologías web pueden variar dependiendo de sus lenguajes de programación. Por ejemplo, está PHP, ASP, JSP, WAR, Node.js. Y para nuestro caso en concreto, recordemos que vamos a utilizar la extensión WAR. Y esto es debido a que si nos dirigimos aquí al gestor de aplicaciones web de Tomcat, vemos que nosotros podemos subir un archivo WAR. Así que vamos a devolvernos nuevamente a nuestra página guía, vamos a copiar todo este comando y vamos a dirigirnos a la consola para ejecutar este comando. Es muy importante que estén utilizando Kali Linux para los procesos de pentesting, ya que este sistema operativo tiene todas las utilidades necesarias y no solo eso, también te facilita la instalación de otras utilidades que quizás no trae. Este comando puede ser un poco complejo para personas inexpertas en el mundo de la ciberseguridad, pero en pocas palabras estamos utilizando la herramienta llamada MSF Venom, que hace parte de Metasploit con el parámetro "-p", que este es un parámetro que sirve para indicarle el payload con el que vamos a trabajar.
como nosotros ya sabemos que vamos a trabajar con un archivo WAR, tenemos que especificarle el payload que nos entrega aquí la página guía, que sería Java JSP Shell Reverse TCP, seguido de dos parámetros que son fundamentales para que el ataque que viene a continuación funcione correctamente, y son el lhost y el lport. El lhost es la IP de mi máquina atacante y el lport es el puerto que yo voy a desplegar para que allí llegue la shell inversa. Seguido de esto está el parámetro "-f" para indicarle el formato, que en este caso va a ser WAR. Y todo este contenido generado por MSF Venom lo voy a exportar por medio de un mayor que, y aquí le estoy proporcionando un nombre reverse.war. Ahora vamos a hacer unos pequeños cambios en este comando. Primero que todo voy a eliminar todo lo que está dentro de paréntesis y aquí voy a asignar mi IP. Para saber mi IP en un Linux puedo escribir IP a show. Recordemos que aquí estamos trabajando sobre una VPN, lo que quiere decir de que esta máquina llamada Jerry tiene alcance a nuestra máquina por medio de la VPN. Y esta VPN de Hack2Boss está utilizando la interfaz TUN0. La IP para la interfaz TUN0 es la 10.10.14.32. Esta sería mi IP local dentro de la red de Hack2Boss. Así que la voy a pegar después del igual y ahora voy a asignarle el puerto para el parámetro de lport. Yo voy a utilizar el puerto 443. Ustedes pueden utilizar cualquier otro puerto. Le voy a dar enter y en este momento MSF Venom empieza a diseñar o a crear la aplicación maliciosa en formato WAR. Y justo cuando finalice vamos a ver este mensaje. Así que ahora vamos a ejecutar el comando ls-la y aquí podemos apreciar que nuestra aplicación maliciosa ya se ha generado. Así que ahora vamos a dirigirnos en el aplicativo web de Tomcat y vamos a bajar el scroll para enfocarnos específicamente en la opción de desplegar. Y nosotros, como tenemos un archivo WAR, vamos a utilizar este apartado que dice archivo WAR a desplegar. Vamos a darle clic en seleccionar archivo y vamos a darle en escritorio. Vamos a dirigirnos a la carpeta que contiene el archivo .war. Recordemos que la posibilidad de desplegar archivos WAR es gracias a Apache Tomcat, que como les dije tiene esas funcionalidades integradas y nosotros, como encontramos las credenciales por defecto, tenemos la posibilidad de hacer este proceso. Así que luego de subir esto vamos a darle en desplegar. Automáticamente después del despliegue se podría decir que nosotros tenemos una nueva aplicación implementada dentro del aplicativo al que le estamos haciendo la auditoría, que en este caso es la 10.10.95. Y el nombre de esta aplicación va a ser el mismo nombre que nosotros le proporcionamos cuando creamos nuestro archivo .war con MSF Venom. En este caso se llama Reverse. Así que nosotros, si podemos apreciar aquí que está la aplicación Reverse. Antes de acceder a esta tenemos que levantar nuestro puerto 443. ¿Por qué el puerto 443? Recordemos que este fue el valor que yo le asigné al parámetro lport cuando estaba construyendo mi comando con MSF Venom. Así que voy a ejecutar nc-nblp 443. Este comando básicamente sirve para que tú inicies un puerto en tu Kali Linux, en tu máquina atacante. Cuando nosotros le lancemos una petición a la aplicación de Reverse que se encuentra en el aplicativo web víctima en la máquina de Jerry, automáticamente esa aplicación maliciosa que generó MSF Venom tiene la lógica necesaria para entregarnos a nosotros una shell inversa que nos proporcionará la ejecución de código remoto sobre la máquina Jerry. Así que vamos a dirigirnos ahora a la petición hacia el recurso o la aplicación maliciosa. Y para ello simplemente tenemos que acceder a la 10.10.10.95, que es la IP de Jerry, que es la IP donde está el Apache Tomcat. Y recordemos que Apache Tomcat está en el puerto 8080. Allí mismo fue donde se desplegó nuestra aplicación maliciosa que se llama Reverse. Le voy a dar enter y automáticamente esto estará realizando una petición hacia nuestra aplicación maliciosa alojada en el servidor de Jerry, porque yo hice la subida de esta aplicación. Y si nos dirigimos hacia nuestra terminal, vamos a notar que en la consola en donde nosotros habíamos ejecutado el comando nc-nblp 443 hemos obtenido una shell de Windows de Microsoft Corporation. En pocas palabras, tenemos un CMD de el servidor de Jerry que tiene la IP 10.10.10.95. ¿Cómo sabemos que esta es la shell de Jerry? Fácil, si ejecutamos el comando hostname
nos van a indicar cuál es el nombre de la máquina, que efectivamente es Jerry. Si ejecutamos el comando ipconfig, que es un comando para que nos retorne la información de la red en sistemas operativos Windows, podemos apreciar que la dirección IP de esta shell es la 10.10.10.95, que esa es la misma IP que tenía Jerry, lo que quiere decir que estoy controlando remotamente este servidor. También podríamos ejecutar el comando WOMI, el cual es un comando muy importante durante un pentesting, sobre todo después de que ya comprometes, ya que cuando tú tienes acceso a un servidor viene la fase de posexplotación, y esta fase de posexplotación está muy relacionada con la escalación de privilegios. La escalación de privilegios es un proceso que ocurre cuando nosotros comprometemos un equipo con un usuario de bajos privilegios. En este caso hemos comprometido este servidor web con un usuario de NT Authority System. Este usuario es el usuario con máximos privilegios en sistemas operativos Windows. En Linux el usuario con máximos privilegios es el usuario root. Y con esto podemos afirmar que hemos comprometido la máquina llamada Jerry. A continuación vamos a explicar otra máquina más para ir avanzando poco a poco en el mundo de la ciberseguridad. Ahora vamos a continuar con el proceso de aprendizaje hackeando la máquina llamada Devil, la cual tiene como dificultad fácil y también tiene como sistema operativo Windows. Esta máquina tiene la IP 10.10.10.5, así que vamos a copiar esta IP, vamos a dirigirnos a nuestro Kali Linux y vamos a realizar un escaneo de puertos nuevamente con Nmap con los mismos parámetros que expliqué al inicio de este video. Vamos a darle Enter, obviamente aquí la IP va a cambiar y vamos a colocar la IP de Devil. Vamos a esperar a que Nmap recopile y enumere todo lo que nosotros le hemos especificado por medio de los parámetros previos. Y ahora el escaneo ha finalizado. Hemos obtenido que en esta máquina están corriendo dos servicios. El primero es el servicio FTP sobre el puerto 21, el cual es un servicio muy conocido en el mundo de internet que sirve para la transferencia de archivos. Por otro lado tenemos el servicio HTTP para el puerto 80. Esto indica que probablemente la versión sea un Microsoft IIS, lo que quiere decir de que probablemente es un Windows. Gracias al parámetro "-sc hemos logrado apreciar que este servicio de FTP tiene una vulnerabilidad, la cual es que permite la autenticación anónima sobre el servicio de FTP. Por lo tanto, yo podría subir archivos, descargarlos e incluso eliminarlos sin ingresar ningún tipo de credenciales. Esto es gracias al parámetro "-sc. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo ejecuto este mismo escaneo pero sin este parámetro, vamos a apreciar la importancia de estar jugando con los diferentes parámetros que nos proporciona la herramienta de Nmap. En este caso estamos visualizando que el escaneo es mucho menos informativo e incluso se me está omitiendo la vulnerabilidad de acceso Anonymous. Entonces en este punto podemos afirmar con toda seguridad que un pequeño parámetro en un escaneo es supremamente importante para tener un resultado mejor. Teniendo en cuenta la explicación previa, vamos a aprovecharnos de esta vulnerabilidad para autenticarnos sobre la máquina. Así que vamos a utilizar la herramienta FTP, la 10.10.10.10.5, y nos autenticaríamos con el siguiente comando. Aquí nos va a solicitar el usuario, vamos a escribir Anonymous y vamos a colocar de contraseña Anonymous y listo. Aquí en ese momento ya estamos autenticados. Miren que me retornó 230 user login in. Vamos a ejecutar el comando dir y aquí vemos los diferentes archivos que están alojados en el servidor de FTP. Si nunca has interactuado con el servicio de FTP, te recomiendo ejecutar el comando help, el cual nos va a ayudar a localizar los diferentes comandos posibles que podríamos ejecutar en el servicio de FTP. Entonces, con el comando dir logramos apreciar que hay tres archivos, un directorio y un archivo HTML y una imagen .png. Y ahora vamos a proceder a revisar el otro puerto, que era el puerto 80, que tenía el servicio HTTP.
Teniendo en cuenta esto, vamos a tomar la IP, la copiamos, abrimos un Google Chrome y pegamos aquí la IP. Entonces aquí automáticamente vemos una imagen que nos indica que está corriendo IIS. Esto confirma los resultados del escaneo de Nmap. Voy a darle clic derecho, voy a darle ver código fuente y aquí estamos viendo todo el HTML de este index que acabamos de cargar. Y en este momento tenemos que empezar a correlacionar la información que hemos obtenido. Cuando empezamos a listar el directorio de FTP, logramos apreciar una imagen llamada welcome.png y curiosamente en el código HTML estamos visualizando una etiqueta IMG de HTML que está cargando a welcome.png. Esto me podría indicar de que probablemente lo que tenga el servidor de FTP es lo que se está exponiendo a nivel del servicio de HTTP. Para validarlo vamos a copiar el nombre de iisstart.html, vamos a pegarlo aquí en la raíz y si lo carga de manera exitosa quiere decir y confirma que efectivamente lo que se está almacenando en el servicio de FTP se está exponiendo en el servicio de HTTP por medio de obviamente el portal web. Vamos a validarlo con una última verificación. Esto lo vamos a hacer de una manera muy rápida. Vamos a darle nano, vamos a crear un archivo que se llama hola.txt. Vamos a escribir aquí cualquier cosa, suscríbanse. Vamos a guardar este archivo. Vamos a darle un cat para validar todo y listo. Ahora vamos a autenticarnos nuevamente sobre el servicio de FTP con el usuario Anonymous. Y vamos a utilizar el comando put para subir este archivo llamado hola.txt. Listo, aquí la transferencia fue completada y si mi lógica no me está fallando de la afirmación que estoy haciendo acerca de la exposición de los archivos que se está haciendo por medio de FTP y HTTP, vamos a copiar el nombre de hola.txt y vamos a posicionarlo aquí en la raíz y podemos apreciar que efectivamente todo lo que yo suba al servidor de FTP se va a exponer de manera automática al servidor web. Y aquí estamos viendo que estamos retornando la información de hola.txt, la cual tenía como valor suscríbanse. Entonces vamos a dirigirnos nuevamente a la consola y ahora vamos a hacer algo un poco más complejo. Primero que todo vamos a recordar con qué tecnología está trabajando este servidor. Esto es un IIS, lo que quiere decir que probablemente trabaje con la tecnología de ASPX. Por lo anterior vamos a buscar nuevamente nuestra página que se las recomiendo muchísimo, ya que esto tiene la documentación de muchas de las técnicas, no solamente para hacking web, sino para infraestructura, para cloud. Es la mejor página que tiene documentada muchas de las técnicas que van a utilizar en el campo laboral, que se llama Hacktricks. Vamos a enfocarnos en MSF Venom nuevamente y vamos a buscar la parte de Web Shell. Entonces esto no está trabajando con PHP, pero probablemente esté trabajando con ASPX. Entonces vamos a utilizar la reverse shell de ASPX. Copiamos esto que está aquí, nos dirigimos a la consola, vamos a darle control shift B para pegar el comando y vamos a hacerle las modificaciones que sean necesarias. Como les expliqué previamente, el lhost es un valor muy importante, así que vamos a utilizar otra consola para buscar el comando ip-show. Nos enfocamos en la interfaz TUN0. Aquí tengo la IP 10.10.14.17. Vamos a pegar aquí que este es el valor del lhost. Y también vamos a trabajar nuevamente con el lport en 443. Y finalmente vamos a explicar el comando, aunque es muy parecido al de la máquina previa de Jerry. MSF Venom, el "-p" para especificarle el payload, que en este caso está trabajando con Meterpreter, así que vamos a arreglar este payload, ya que nosotros vamos a tratar de comprometer la máquina sin utilizar ningún framework como Metasploit, y vamos a utilizar un payload que sería Windows Shell-reverse TCP. Listo, entonces el lport, que va a ser el 443, y muy importante el formato de salida, que va a ser ASPX. ASPX, recordemos que es
Es una extensión que se utiliza mucho en los servidores IIS de Windows. Vamos a darle Enter y vamos a esperar a que se genere este virus o payload o carga útil. Cualquiera de los nombres que acabo de decir en ese son sinónimos. -nblp 443 y aquí estamos escuchando, aquí es donde vamos a recibir nuestra conexión de la shell inversa. Vamos a dirigirnos a nuestra consola previa y vamos a hacer el mismo proceso de subida de archivos con FTP. Vamos a indicarle la IP de la máquina a la que le estamos haciendo la auditoría. Vamos a escribir Anonymous nuevamente y vamos a escribir el comando put para subir un archivo. Este archivo tiene como nombre reverse.aspx, le damos enter y aquí podemos ver de que la transferencia ha sido completada, ha sido subido el archivo o el virus. Entonces aquí ya estamos escuchando. Lo que tendríamos que hacer en ese momento es dirigirnos al navegador y enviarle una petición para que cargue o emule el contenido de este archivo .aspx, el cual a nivel de programación tiene la lógica necesaria para entregarme a mí la ejecución de código remoto sobre la máquina a la que le estoy haciendo la auditoría, que en este caso tiene como nombre Devel. Así que vamos a colocarle el nombre, le damos Enter y precisamente si nos dirigimos a la sesión en donde teníamos nuestro puerto 443, vemos que hemos recibido una shell. Así que en este momento podríamos afirmar con toda seguridad de que hemos comprometido, de que hemos explotado un RCE por medio de este comportamiento de tener el FTP en Anonymous, y si subíamos algo aquí se reflejaba en el aplicativo web. Entonces vamos a empezar a ejecutar estos comandos de enumeración que siempre van a ser muy importantes para la fase de post-explotación, ya que después de que comprometemos el atacante o en una auditoría, lo que tenemos que hacer es conocer el producto y ver qué más podríamos comprometer para hacer ya sea un movimiento lateral o una escalación de privilegios. Para ello vamos a ejecutar el comando hostname. Aquí vemos que efectivamente estamos sobre la máquina Devel. También podríamos ejecutar el comando womi. En este caso vemos que el usuario es IIS Apple Web. Este es un usuario con el que trabaja el servidor. Eso muy probablemente indica que tenemos que hacer una escalación de privilegios. Vamos a validarlo con el comando netuser para que nos retorne cuáles son los usuarios de este equipo. Aquí vemos que está el usuario administrator, babies y guests. Vamos a escribir womi al, que es un comando muy importante también para la parte de escalación, para identificar cuáles son nuestros privilegios actuales. Aunque en esta ocasión no vamos a abarcar todavía esta temática, que también es muy importante entender este resultado, pero saber que existe este comando no está mal. Y este comando nos retorna toda la información del sistema comprometido. Por ejemplo, vemos el hostname, el sistema operativo, que es un Microsoft Windows 7 Enterprise, vemos la versión, vemos también información relacionada al procesador, la arquitectura, el directorio de Windows, cuál es el idioma que tiene este equipo, entre otros valores que pueden ser bastante relevantes. Y bueno, entre toda esta salida del comando systeminfo hay tres lugares o tres valores que son lo más importantes para revisar para tratar de escalar privilegios. Lo primero sería el sistema operativo que está corriendo y la versión, ya que, como les expliqué con la máquina de Jerry, la versión es un valor numérico que es muy importante, ya que a medida que van saliendo nuevas versiones existe la posibilidad que alguna de las versiones anteriores o las más antiguas tenga exploits conocidos que permitan hacer alguna acción que le proporcione al atacante quizás un acceso más privilegiado o aprovecharse de alguna vulnerabilidad. Por otro lado, también creería que es importante tener en cuenta la arquitectura, ya que los exploits para Windows funcionan de manera diferente si tienes una arquitectura de x64 o de x86. Entonces esto es importante para la parte de la generación del payload o de la carga útil o de la parte de generación con MSF Venom. Y otro aspecto importante en sistemas Windows es el hotfix, que esto nos indica
cuáles han sido los parches que han sido instalados en la máquina. Y si no tiene ningún parche, como esto indica aquí que es NA, esto quiere decir de que probablemente si hay un exploit para esta versión, no hay ningún parche que cure o corrija la vulnerabilidad específica para esta versión. Y ahora vamos a proceder a buscar en Google la palabra exploit Microsoft Windows 7. Podríamos buscar aquí la versión 6.1 y también les recomiendo colocar el build. Miren que aquí al final termina build 7600. Entonces aquí estamos viendo que hemos colocado toda la información del system. Y aquí nos está Google indicando que podría ser vulnerable al MS11046. E incluso aquí nos entregan el exploit completo. Es importante quizás no entender lo que hace el exploit, pero sí leer la documentación del que desarrolló el exploit, ya que en muchas ocasiones en esta documentación se explica de manera detallada qué es lo que tú tienes que hacer para utilizar el exploit, para hacer un proceso de compilación o de configuración. En este caso vamos a dirigirnos aquí en RAW, teniendo en cuenta que probablemente este equipo que tenemos comprometido es vulnerable a este exploit, que es de categoría local, lo que quiere decir que si lo explotamos de manera correcta nos va a escalar los privilegios, y podemos validar de que es vulnerable teniendo en cuenta pues que aquí se ha testeado en sistemas Windows la versión que nosotros le indicamos. Vamos a descargar el exploit. Entonces vamos a copiar el contenido del exploit, vamos a dirigirnos a la consola, vamos a dirigirnos aquí a nuestra carpeta de trabajo local en el equipo de Kali Linux, vamos a darle nano exploit. Vamos a pegar el contenido del exploit, control O, guardamos esto, vamos a darle un cat a este exploit para ver que todo esté correcto. Y aquí arriba, como les estaba explicando ahorita, aquí arriba de exploit hay una documentación en donde nos indican que el proceso de compilación se hace ejecutando una serie de comandos específicos. En este caso sería el comando final para que el exploit se compile. Entonces vamos a pegarnos este comando. Y aquí sería copiar, reemplazar los valores. Si no tienes instalado esta utilidad, sería buscar apt-get install y especificarle ese nombre. Aquí hay que especificarle el nombre del exploit. Le damos enter. Y para no tener problemas, vamos a cambiarle la extensión a este archivo de exploit a exploit.c. Ahora vamos a ejecutar el comando que se proporciona en la documentación del exploit, en donde se llama una utilidad llamada min-gw32 gcc. Se llama al archivito en donde tiene todo el contenido del exploit, que nosotros lo copiamos y lo pegamos. Tiene que ser muy importante el tema de la extensión, o si no les va a salir un error. -o para exportar o para que lo compile y el resultado lo genere en un .exe. Y tiene este flag de LWS2-32. Así que vamos a darle enter. Esto simplemente fue una indicación del desarrollador de este exploit, así que no hay que hacer mucho énfasis en explicar esto, pero les invito a buscar quizás cada palabra, para qué sirve esto, para qué sirve este flag, y así entender un poco más el funcionamiento de estas herramientas. Si yo le doy un ls-la, vemos que aquí efectivamente ya está generado el binario malicioso. Así que ahora tenemos que pasar a la fase de transferencia de archivos, ya que este virus o este binario que contiene la lógica para escalar privilegios por medio de la vulnerabilidad MS11046 se encuentra en nuestro Kali Linux. Tenemos que enviar este archivo a la shell o al equipo que tenemos comprometido para luego ejecutarlo. Entonces vamos a dirigirnos a un directorio al que tengamos escritura, o vamos a dirigirnos a C primero. Vamos a darle dir, y las técnicas de transferencia son muy amplias, y en este punto me gustaría explicarles algunas cosas superficiales acerca de las técnicas de transferencias, ya que hay muchas maneras de transferir estos archivos de un punto hacia otro, de un sistema Linux a un sistema Windows, o de un Windows a Windows, o de un Linux a Linux. Y mi recomendación es tratar de utilizar la técnica de transferencia que nos facilite más el proceso. En este caso, nosotros
debemos recordar que tenemos acceso al servicio de FTP y todo lo que se suba a este FTP queda en el servidor web. Pero obviamente si está en el servidor web quiere decir que está en el equipo Windows. Entonces vamos a utilizar esta funcionalidad de FTP para enviar este archivo que queremos pasarlo de nuestro Kali Linux a Windows. Cabe resaltar que hay otras maneras. Podríamos crear un servidor web y descargarlo ya sea con PowerShell desde Windows. Pero como les dije, la idea es quizás no complicarse tanto y utilizar los recursos que tenemos. Entonces vamos a autenticarnos con FTP sobre el equipo afectado. Vamos a decirle que el usuario es Anonymous. Es importante que si están utilizando FTP y van a subir binarios, utilicen el comando binary. De esta manera FTP entiende que vas a subir un binario y no van a haber errores cuando se suban este tipo de archivos que se pueden volver corruptos al enviarse de manera nativa con FTP sin especificarle el comando binary. Nuevamente utilizamos put, le indicamos el nombre del archivo, la transferencia ha sido completada, lo que quiere decir que el archivo ya ha sido subido. Así que vamos a dirigirnos a la carpeta principal en donde los ficheros de IIS se almacenan, o sea del servidor web, la cual esta es una ruta predeterminada que sería disco local C, la carpeta inetup. Vamos a darle aquí dir, vamos a entrar al directorio www.root. Recordemos que estoy entrando a este directorio porque aquí es donde se expone todo a nivel de servidor web y ahí es donde se está almacenando todo lo que yo subía a nivel de FTP. Entonces aquí está el binario. Vamos a recordar qué usuario somos con el comando womi y vamos a ejecutar el binario. ¿Cómo lo ejecutamos? Simplemente tenemos que llamarlo y listo. Aquí vemos que no ha salido ningún mensaje, no se nos proporciona mayor información, pero vamos a ejecutar nuevamente el comando womi y vemos que este usuario es NT Authority System, lo que me indica a mí que la escalación de privilegios la hemos logrado de manera exitosa, ya que cuando ejecutaba womi antes de ejecutar el binario me salía que era el usuario IIS Apple y este es un usuario de bajos privilegios. Entonces esto quiere decir que yo ya podría dirigirme al directorio C users y listar el contenido de administrator. Si yo hubiese tratado de entrar al directorio de administrator antes de la ejecución del binario, probablemente hubiese salido un error. Incluso podríamos validarlo dándole exit y vemos que si voy womi pierdo la shell. Aquí ya soy nuevamente IIS Apple y trato de entrar a este directorio de administrator con el usuario de IIS Apple. Vemos que nos sale un error de acceso denegado. Entonces esto demuestra que la escalación de privilegios se ha logrado. Por lo anterior, podemos afirmar con seguridad de que hemos comprometido nuestra segunda máquina en la clase, la cual se llamaba Devil. Y ahora vamos a proceder con la tercera máquina de esta clase especial, en donde vamos a estar hackeando nuevamente otro sistema operativo Windows. Esta máquina tiene como nombre Blue, tiene una dificultad fácil, tiene la IP 10.10.10.40. Particularmente esta máquina ya la explicamos en el canal, pero en esta ocasión vamos a explicar cómo poder comprometer, explotar el Eternal Blue sin utilizar Metasploit. Así que sin tanto preámbulo vamos a copiar la IP y como todas las máquinas que hemos estado resolviendo, siempre vamos a comenzar con un escaneo de puertos con Nmap, utilizando los parámetros recomendados que fueron explicados al comienzo de este video. Siempre se debe cambiar pues la IP a donde vamos a lanzar el ataque. En este caso, recordemos que estamos atacando la máquina 10.10.10.40. Vamos a esperar que el escaneo de Nmap finalice y listo. Aquí el escaneo ha finalizado. Vemos que esta máquina pues tiene muchos más puertos que las máquinas previas, pero de una manera muy rápida ya hemos identificado que efectivamente esto es un Microsoft Windows que probablemente está trabajando con Windows 7 Professional para ser más específicos. También tenemos el hostname de la máquina que sería Harris PC y también el grupo de trabajo que para este caso sería Workgroup.
También tiene el servicio de SMB activo, que sería el puerto 135. Y cuando ustedes detecten este puerto específico o este servicio de SMB, les recomiendo utilizar el siguiente parámetro que es propio de Nmap, que puede ser muy útil y sin necesidad de utilizar herramientas automatizadas como Nessus. Simplemente utilizando Nmap, que de manera gratuita, podemos utilizar --script igual VULN, que vendría siendo la abreviación de la palabra vulnerabilidad. Este parámetro que no habíamos explicado hasta ahora, como les dije, Nmap tiene muchos parámetros, pero este en concreto lo que va a hacer es un análisis de vulnerabilidades sobre cada servicio que identifique Nmap. Entonces, si Nmap identifica una versión de un servicio que está en un puerto específico y hace match con alguna de las bases de datos de las vulnerabilidades que existen ahora mismo en el mercado, automáticamente en el resultado final proporcionado por Nmap nos va a indicar que esta máquina o ese servicio específico es vulnerable a un CVE específico. Este parámetro es muy útil para nuestras auditorías en infraestructura. Vamos a esperar a que el escaneo termine y vamos a analizar el resultado final que nos proporciona Nmap. Y listo, aquí el escaneo de Nmap ha terminado. Vemos que el escaneo ha cambiado bastante, pero tenemos que enfocarnos justo en la sesión que dice Host Script Result, que son los resultados de los scripts ejecutados. Y estos scripts son los que analizan todo el tema de vulnerabilidades. Y muy interesante este resultado, ya que nos están indicando que es vulnerable al famoso exploit MS17010. Es un exploit muy conocido en el mundo de la ciberseguridad que en años pasados hizo mucho daño. Está relacionado con el famoso WannaCry. Es una vulnerabilidad que afecta al servicio de SMB, obviamente a los equipos Windows. Entonces vamos a explotarla sin tanto preámbulo. Les recomiendo hacer lectura acerca de esto, de esta vulnerabilidad, ya que esto hace parte de la historia de la ciberseguridad. Entonces, primero que todo vamos a empezar a generar una shell inversa. Yo aquí ya tengo el comando con MSFVenom. En los minutos previos con las otras máquinas les expliqué que MSFVenom sirve para generar un virus, una carga útil, ya que lo que vamos a hacer es con este exploit de Eternal Blue es necesario tener un binario que va a tener la capacidad de entregarnos la shell inversa a nosotros. Entonces por eso es que vamos a utilizar MSFVenom. Vamos a dejar aquí que el payload efectivamente es para Windows Shell Reverse TCP. El lhost, como siempre, muy importante que lo tengan en cuenta, porque aquí es donde uno le dice a MSFVenom a dónde es que va a llegar esa shell inversa. Entonces vamos a buscar aquí IP-show. El comando sería 10.10.14.17. El puerto vamos a dejarle en 443. El formato va a ser ETC, que esto es una extensión de binarios de Windows, y el nombre va a ser repshell.exe. Yo estoy trabajando sobre el directorio de Blue, así que sean organizados. Les recomiendo tener mucha organización cuando estén haciendo sus auditorías para facilitar el proceso de documentación. Vamos a darle ls-la. Aquí vemos que está el binario redshell.exe y en este punto vamos a hacer una transferencia de este binario a un Docker. Si desean saber cómo tengo configurado mi ambiente para realizar auditorías de seguridad, les pido el favor que dejen su comentario y trataré de desarrollar un video específico en donde explique cómo configuré todo mi entorno. A mí me gusta trabajar mucho con Dockers para aislar todo este proceso de instalación de herramientas que utilicen Python, ya que recordemos que Python tiene varias versiones y especialmente Python 2, cuando se trabaja con librerías, pueden haber conflictos cuando uno empieza a instalar múltiples herramientas en nuestro sistema Calis, y posteriormente esto va a terminar generando un problema a nivel de conflictos y puede que el exploit no funcione, o cuando ejecutes el archivo de Python no te funcione de manera correcta. Entonces yo aquí tengo un Docker. Vamos a entrar a una carpeta que ya tenía preparada aquí, que se llama ms17010. De igual forma, ¿cómo tendrían que buscar ustedes? Sería ms17010, que es el identificador de la vulnerabilidad. Buscan GitHub, ya que pues aquí es donde está
el exploit. Y para esta vulnerabilidad de Eternal Blue es recomendable buscar la palabra send and execute para enviar un archivo y que se ejecute. Entonces aquí hay muchos exploits. Yo les recomendaría quizás utilizar este que estoy proporcionando aquí. Todo esto va a estar en la descripción del video. Aquí vemos que hay muchos archivos de Python y uno de estos es el que vamos a estar utilizando para subir el archivo de nuestra shell inversa, que va a tener la capacidad de entregarnos una shell de CMD. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, vamos a empezar a armar el ataque. Primero necesitamos pasar aquí el archivo redshell.exe. Vamos a eliminar aquí, ya que esto fueron pruebas para la explicación. Hay muchas formas de transferir archivos entre sistemas. Voy a utilizar uno que me parece que sería el más fácil, que sería python 3-m http.server. Esto lo que va a hacer es desplegar un servidor HTTP para compartir archivos, y todo lo que esté en este directorio se va a compartir a nivel de red por medio del puerto 8000. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me hago un nmap a mí mismo o a mi IP local, me va a salir que tengo el puerto 8000 exponiendo el servicio de HTTP por medio de Python. Entonces lo que yo voy a hacer en este momento es dirigirme a mi Docker. Voy a ejecutar el comando wget http:// vamos a buscar aquí la IP de mi máquina, pero específicamente la de la interfaz ETH0, ya que pues estoy trabajando de manera local con mi Docker. Vamos a exponer nuevamente el servicio de HTTP por medio de Python. Vamos a colocar nuestra IP. Estamos trabajando con el puerto 8000 / y aquí debemos colocar el nombre del binario que queremos descargar. Entonces aquí lo que está sucediendo es una transferencia desde nuestro Kali Linux hacia nuestro Docker, ya que en el Docker es donde tenemos la carpeta de ms17. Para descargar esta carpeta hubiesen tenido que utilizar git clone. Y listo, aquí ya tendríamos nuestro binario, que sería el que tiene como nombre redshell.exe. Y lo único que faltaría en ese momento sería utilizar el send and execute. Para ello vamos a utilizar python 2 python send and execute. Aquí tenemos que especificarle la IP de la víctima, que en este caso recordemos que era la 10.10.40. También tenemos que especificarle el nombre del binario, que recordemos que era redshell.exe. Finalmente el puerto 445, y vamos a abrir un puerto para recibir nuestra shell inversa con nc-nblp 443, ya que pues cuando generamos nuestra payload con MSF Venom le especificamos que íbamos a trabajar con este puerto. Damos enter. Aquí salió un error de que Python no se está encontrando, así que sería Python 2. Y tendríamos que esperar a que el exploit empiece a trabajar. Este exploit, pues obviamente nosotros no tenemos que entenderlo a nivel de programación, pero sí es importante pues quizás leer un poco acerca de qué tiene este archivo Python para no ejecutar por ejecutar, sino entender bien qué es lo que hace. Y si no entienden nada de programación, pues les recomiendo buscar en Google acerca de qué trata esta vulnerabilidad, acerca de qué es lo que hace esta vulnerabilidad y todo lo relacionado a ella. Aquí estamos viendo de que después de haberse ejecutado toda esta serie de mensajes, vemos que al dirigirnos a nuestra sesión en donde teníamos el puerto 443, vemos que hemos recibido una sesión de CMD, y esto quiere decir, en ese momento podríamos afirmar que hemos hackeado nuestra tercera máquina, ya que tenemos control sobre ella, y podríamos validarlo ejecutando el comando hostname. Aquí vemos que el equipo se llama Harris PC. También podríamos ejecutar el comando ipconfig. Aquí vemos que efectivamente estamos controlando el equipo 10.10.10.40. También podríamos ejecutar el comando womi para saber con qué usuario lo ejecutamos.
En este caso vemos que hemos obtenido una shell de NT Authority System. Recordemos que este usuario de NT Authority System indica que tienes los máximos privilegios posibles en un entorno Windows. Por lo tanto, no tendríamos que hacer un proceso de escalación de privilegios. En la máquina previa, cuando ejecutábamos el comando WOMI, veíamos la palabra, o más bien el nombre del usuario, IIS Apple. Cuando veamos cualquier usuario que no sea NT Authority System o el usuario Administrator, eso indica en sistemas Windows de que tienes que escalar privilegios. Aunque también hay que tener en cuenta que hay ciertos usuarios que ya son administradores locales y que pues no necesariamente tienen que ser estos dos nombres de usuarios que les acabo de proporcionar. Pero sí que cuando se llama NT Authority System, eso indica con toda seguridad de que el proceso de escalación de privilegios no es necesario. Así que en este momento podemos afirmar nuevamente de que hemos comprometido a la máquina llamada Blue por medio de la vulnerabilidad Eternal Blue. Ahora vamos a continuar con la máquina llamada Legacy. Tiene una dificultad fácil y tiene como sistema operativo Windows. Vamos a hablar acerca de varias temáticas interesantes, pero sin tanto preámbulo vamos a dirigirnos a nuestro Kali Linux. Aquí ya nos encontramos conectado a la red de Hack the Bots y ahora vamos a empezar realizando el escaneo típico con Nmap, que es bastante repetitivo este proceso, ya que siempre va a ser muy parecido el comando inicial. Esta máquina tiene la IP 10.10.10.4, así que vamos a hacerle el escaneo con los parámetros que expliqué al inicio de este video y listo. Aquí lo único que tendremos que hacer es esperar el resultado de Nmap. Inicialmente vemos que se encuentra el puerto 135, 139 y 445. Esto nosotros podríamos relacionarlo con que el servicio de Samba o SMB está activo en este servidor. También vemos que hay una probabilidad bastante alta de que este equipo tenga como sistema operativo Windows XP, y por esta razón, cuando ustedes vean sistemas operativos que sean bastante obsoletos, bastante antiguos, es altamente recomendable lanzarle el famoso parámetro --script seguido de un igual con la palabra BULN o la abreviatura de vulnerabilidad, para que Nmap realice un escaneo de vulnerabilidades y trate de determinar si alguno de los servicios específicos que tiene corriendo la máquina es vulnerable a algún CV público. Así que lo que tendríamos que hacer aquí es nuevamente esperar el resultado de Nmap. Listo, aquí el escaneo ha finalizado y hemos tenido un resultado bastante interesante. Vemos que efectivamente el servicio que está corriendo sobre el puerto 445, que es el de SMB, tiene varias vulnerabilidades asociadas y son vulnerabilidades muy conocidas en el mercado de la ciberseguridad. En la máquina pasada llamada Blue explotamos el MS17010, mejor conocido como el Eternal Blue, y esto también está relacionado con el famoso ataque llamado WannaCry. Este servicio también es vulnerable al MS08067. No hay que saber con exactitud de qué trata la vulnerabilidad ni nada, pero sí es recomendable hacer lectura acerca de todo lo que rodea específicamente una vulnerabilidad, para que cuando nosotros tengamos o pasemos al proceso de explicar nuestros hallazgos, tengamos un mejor dominio sobre el tema. Vamos a enfocarnos a explotar el MS08067. Esta máquina también es vulnerable a Eternal Blue, pero para hacerlo un poco más interesante, dinámico y diferente al proceso ya explicado con Eternal Blue, vamos a proceder a buscar este exploit. Para ello lo único que tendríamos que hacer es dirigirnos a Google, copiar el código de la vulnerabilidad y buscar exploit GitHub. Y si se preguntan por qué coloco la palabra GitHub, y si se están preguntando por qué hago una búsqueda sobre GitHub, esto es debido a que aquí hay repositorios y muchos de estos repositorios contienen los exploits que nosotros vamos a utilizar contra las diferentes máquinas que estén alojadas en Hack the Bots o en cualquier entorno. Nosotros deberíamos ir buscando cada uno de estos y analizar el código quizás, o ver su reputación, porque hay muchos exploits que quizás los desarrolladores no lo documentan de una manera adecuada para el uso
público. Yo me voy a enfocar específicamente en este repositorio que ya lo conozco, se llama Hiboy Pentest y ya he utilizado en ocasiones anteriores este exploit, así que sé que no me va a fallar y no voy a tener ningún problema con utilizarlo. Por esta razón vamos a darle en raw y aquí tenemos nuestro exploit. Vamos a llevarnos este exploit a nuestra máquina de Kali Linux. Para ello voy a trabajar con una imagen Docker, al igual que trabajé con la máquina de Eternal Blood. Y como había explicado también en ese momento, yo trabajo con Docker para evitar posibles errores que se generen en el momento en el que uno empieza a instalar librerías con Python, que es algo relacionado con Python. Así que vamos a darle wget, descargamos aquí el exploit, vamos a analizar el código, vamos a darle un nano ms08.py y aquí estamos visualizando todo el código de este exploit. No necesariamente tenemos que entender qué es lo que hace, pero sí es importante visualizar el exploit para ver si hay alguna documentación, algún requerimiento, algún proceso de instalación previo y nosotros realizar este proceso y no tener errores en el momento en el que queramos interactuar con el exploit. En este caso en concreto estamos viendo aquí unas instrucciones que dicen que debemos reemplazar el shellcode. Aquí vemos que hay una variable llamada shellcode y esta variable shellcode tiene que ser reemplazada por algo generado por nosotros y esto lo generamos por medio de MSFvenom. Entonces aquí ya uno se puede dar cuenta lo importante de leer la documentación proporcionada por los mismos desarrolladores de estos exploits. Cabe resaltar que yo podría resolver fácilmente todas estas máquinas con Metasploit, pero la idea es irnos relacionando con la metodología del OSCP. Sin tanto preámbulo, vamos a copiar el comando de MSFvenom, le doy copiar, me salgo de aquí, vamos a dirigirnos aquí a nuestra carpeta de trabajo de Legacy y vamos a pegar el comando. Y ahora vamos a realizar varios cambios importantes sobre este comando. Primero que todo necesitamos saber cuál es nuestra IP dentro de la red de HackTheBots. Nos enfocamos en la interfaz TUN0 y aquí estamos viendo que somos la IP 14.8. Copio el valor de la IP y vamos a hacer el primer cambio sobre el comando, que sería sobre el parámetro lhost. Recordemos que este es un parámetro muy importante porque es donde especificamos la IP del atacante o nuestra IP. Vamos a dejar el puerto 443 y el resto vamos a dejarlo exactamente igual, ya que estos parámetros o valores los especifica el propio exploit. Así que no deberíamos alterar o cambiar el comando a menos de que nosotros consideremos que sea necesario. Vamos a darle enter y vamos a esperar que MSFvenom nos genere nuestro payload o nuestro malware o como lo quieran llamar. Y aquí vamos a esperar a que el resultado de MSFvenom nos proporcione el shellcode. Y luego de ejecutar el comando, estamos viendo que MSFvenom nos retornó el shellcode. Así que tendríamos que copiar todo esto, dirigirnos a la terminal que contiene el exploit, vamos a editar el exploit y aquí mismo nos especifican que tenemos que reemplazar, o sea, todo esto que ya tiene el código hay que quitarlo. Yo, como estoy utilizando Nano, presiono Control K sobre cada línea que quiero eliminar y ahora dentro de los paréntesis le doy Control Shift V para pegar todo el shellcode generado por MSFvenom y ya con esto podríamos darle Control O, Enter y Control X para guardar. Ahora vamos a levantar un puerto de escucha con NC-NBLP 443. Aquí ya estamos escuchando en el puerto 443. Y ahora tendríamos que ejecutar Python, llamamos nuestro exploit y seguido de esto hay que especificarle la IP de la máquina a la que le estamos haciendo la auditoría, que en este caso es la 10.10.10.4. Vamos a ejecutar Python, vamos a llamar nuestro exploit, damos enter y aquí nos va a salir el menú de ayuda en donde nos dicen que tenemos que especificar el target IP, que vendrá siendo la IP del servidor víctima o al que le estamos haciendo la auditoría, el número del sistema operativo y también el puerto. Aquí vemos varios ejemplos en que nosotros considero yo que hace relación a nuestra máquina, sería Windows XP. De igual forma, aquí hay varios Windows XP, pero eso no es ningún problema. Ustedes podrían
llamar el exploit las veces que sea necesaria hasta que ustedes obtengan la shell inversa, o también podrían realizar una enumeración un poco más profunda por medio de Nmap para determinar la versión exacta de Windows XP que tiene este equipo. Entonces vamos a dirigirnos nuevamente aquí, vamos a llamar al exploit, vamos a decirle que la IP es la 10.10.10.4. El puerto que vamos a atacar es obviamente el puerto de SMB, que es el 445. Aquí me estoy confundiendo, hay que especificarle el número del sistema operativo. Dijimos que íbamos a trabajar con el número 6 y listo, vamos a darle enter y vamos a esperar a que nuestro exploit realice todo lo necesario, y parece que ya ha finalizado la ejecución. Si nos devolvemos a nuestra sesión o a nuestra terminal en donde teníamos la escucha del puerto 443, estamos apreciando que nos ha llegado una shell inversa. Por lo tanto, podemos afirmar con toda seguridad que hemos comprometido, hemos hackeado, hemos accedido a este servidor llamado Legacy por medio de un exploit llamado MS08067. Vamos a dirigirnos aquí a la terminal, vamos a ejecutar el comando hostname, vemos que se llama Legacy, ipconfig, vemos nuestra IP, que efectivamente es la 10.10.10.4. También podríamos ejecutar un comando súper importante que vendrá siendo womi, y aquí vemos que el comando womi no es un comando que está disponible. La razón de esto es porque básicamente estamos sobre un Windows XP, un Windows bastante obsoleto, bastante viejo, y este binario de womi no aparece en este sistema operativo. De igual forma, nosotros podríamos validar si somos administradores o no, accediendo a la carpeta C-Users, que es una carpeta que siempre ha existido. De igual forma, nosotros podríamos validar que somos administradores entrando a C. Vamos a darle dir. Aquí vemos que hay una carpeta llamada Documents and Settings. Normalmente esta sería la carpeta de Users, así que voy a darle CD y voy a tratar de acceder a este directorio. Le doy dir y vemos que hay varios usuarios. Vamos a acceder al administrator. Si logramos acceder a este directorio, quiere decir que tenemos privilegios de administrador sobre la máquina. Así que aparentemente sí somos un usuario con altos privilegios, y si intentamos visualizar el archivo root.txt, vemos que se nos retorna efectivamente el valor. Y esto es una confirmación dentro de las normas de HackTheBot. Si tú logras visualizar el archivo root.txt, esto quiere decir de que tienes un usuario con altos privilegios. Por todo lo anterior, podemos afirmar que hemos logrado comprometer la máquina de Legacy con éxito. Y con esto hemos llegado al final de este tutorial. Es importante mencionar que si deseas aprender hacking y seguridad informática, continúes esta serie de videos educativos. Espero que hayas logrado aprender las diferentes temáticas tratadas durante este video. Antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!